Bienvenido al canal Santa Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y estando terminada la cena, el diablo puso en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, para que lo entregase. Y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la cena, se despojó de sus vestiduras, tomó una toalla y se ciñó. Después vertió agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, secándolos con la toalla con que estaba ciñido. Llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: «Señor, ¿acaso lavas mis pies?». Jesús respondió: «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero más adelante lo entenderás». Entonces Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no te lavo no tienes parte conmigo». Simón Pedro replicó: «Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza». Jesús le dijo: «El que está lavado no tiene necesidad de lavarse sino los pies, pues está completamente limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos», porque sabía quién lo iba a traicionar. Por eso dijo: «No todos sois limpios». Después de lavar sus pies y ponerse de nuevo sus vestiduras, se sentó y les dijo: «¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, pues lo soy. Pues si yo, siendo vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que aquel que lo envió. Si sabéis estas cosas, seréis bienaventurados si las hacéis. No hablo de todos vosotros, porque yo sé a quién he escogido, pero para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantará su talón contra mí. Ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando acontezca creáis que yo soy. De cierto os digo, el que reciba a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió». Habiendo dicho esto, Jesús se entristeció en espíritu y declaró: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». Entonces los discípulos se miraron unos a otros, sin saber a quién se refería. Había uno de sus discípulos a quien Jesús amaba, el cual se recostaba a su pecho. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo para que le preguntase quién era, el de quien hablaba. Entonces ese discípulo, recostado a Jesús, le dijo: «Señor, ¿quién es?». Jesús respondió: «Aquel a quien yo dé el bocado que voy a mojar». Y habiendo mojado el bocado, se lo dio. Y Judas Iscariote, hijo de Simón, tras recibir el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: «Lo que estás haciendo, hazlo pronto». Pero ninguno en la mesa comprendió por qué lo decía. Algunos pensaban que porque Judas tenía la bolsa, Jesús le había dicho: «Compra lo que necesitemos para la fiesta», o que debía dar algo a los pobres. Tras recibir el bocado, Judas salió enseguida, y era ya de noche. Entonces, cuando él se fue, Jesús dijo: «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará a él y pronto lo exaltará. Hijitos, por un poco tiempo estaré con vosotros. Me buscaréis, y como os dije a los judíos, a donde yo voy no podéis ir. Así ahora os digo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero luego sí me seguirás». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo pondría mi vida por ti». Jesús le respondió: «¿Pondrías tu vida por mí? De cierto te digo, el gallo no cantará hasta que me hayas negado 3 veces».
Ahora que has escuchado todo el capítulo, probemos tu memorización con preguntas rápidas sobre los temas más importantes del capítulo. Para ello, identifica si cada enunciado es verdadero o falso. Pregunta 1. Al inicio del capítulo, Jesús sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y por ello decidió lavar los pies de los discípulos como un acto de amor. La respuesta está en los versículos 1 y 4. Respuesta: verdadero. Pregunta 2. Pedro aceptó inmediatamente que Jesús le lavara los pies, sin cuestionar el significado de este gesto. La respuesta está en los versículos 6 al 8. Respuesta: falso. Respuesta correcta. Pedro inicialmente se negó diciendo: «Señor, ¿tú me lavas los pies?», y solo aceptó después de que Jesús le explicara la importancia del acto. Pregunta 3. Jesús afirmó que al lavar los pies de los discípulos estaba dando un ejemplo para que ellos hicieran lo mismo unos por otros. La respuesta está en los Polomeno Notación, versículos 14 y 15. Respuesta: verdadero. Pregunta 4. Judas Iscariote salió a traicionar a Jesús inmediatamente después de la cena, sin que Jesús supiera de sus planes. La respuesta está en los versículos 21 al 27. Respuesta: falso. Respuesta correcta. Jesús sabía que Judas lo traicionaría e incluso lo mencionó durante la cena diciendo: «Uno de ustedes me traicionará». Pregunta 5. Jesús dijo que sus discípulos estaban todos limpios, excepto Judas, porque sabía quién lo traicionaría. La respuesta está en los versículos 10 y 11. Respuesta: verdadero. Pregunta 6. Después de lavar los pies de los discípulos, Jesús dijo que solo debían lavarse los pies entre ellos y no las manos ni la cabeza. La respuesta está en el versículo 10. Respuesta: falso. Respuesta correcta. Jesús dijo que quien ya está limpio solo necesita lavar sus pies, pero no mencionó restricciones sobre lavar las manos o la cabeza. Pregunta 7. Jesús afirmó que el mandamiento de amarse unos a otros era algo antiguo, ya conocido por los discípulos desde el inicio de su ministerio. La respuesta está en el versículo 34. Respuesta: falso. Respuesta correcta. Jesús lo llamó un nuevo mandamiento, diciendo que se amen unos a otros como yo los he amado. Muy bien. ¿Cuántas respuestas acertaste? Acabas de escuchar y poner a prueba tus conocimientos con un capítulo de la Biblia en la versión King James. Apoya este canal. Suscríbete al canal, dale like y compártelo. Ahora, mira el video sugerido con un nuevo capítulo para ti.